La vi de rodillas en la acera mojada, ofreciéndole su último sándwich a un hombre sucio que temblaba de frío frente a la estación de autobuses. Ella no tenía abrigo. Él sí necesitaba ese pan, y ella lo sabía. Yo llevaba 3 días sin bañarme, con ropa vieja, la barba de 2 semanas y una gorra de béisbol raída que usé en mis años de universidad. Nadie en ese pueblo me reconocería así. Lo hacía de vez en cuando, alejarme de la hacienda, desaparecer entre la gente común para recordar quién era antes de que el dinero lo cambiara todo. Ese día, sentado en ese banco de madera desvencijada, con una bolsa de plástico a los pies y los zapatos sin cordones, yo era invisible. Ella no. Ella era lo más visible que había visto en años. Se llamaba Grace, lo supe después. Esa mañana solo supe que tenía los ojos color miel y las manos más generosas que jamás había visto en una mujer de 25 años. Me miró cuando pasó cerca. No con lástima, que es lo que la mayoría hace cuando ve a alguien como yo aparentaba ser. Me miró con algo diferente. Como si yo fuera una persona. Solo eso. Una persona. Se detuvo. Dijo, ¿tienes frío? Asentí. Sacó de su bolsa una bufanda azul deslavada, la misma que llevaba ella puesta, y me la extendió sin dudar. Yo la rechacé. Ella insistió con una sonrisa tranquila que no pedía nada a cambio. Acepté. Me senté con esa bufanda en las manos mientras ella caminaba hacia la parada de autobús, con los brazos cruzados sobre el pecho porque ahora ella sí tenía frío. Y algo en mí, algo que llevaba dormido muchos años, se movió como tierra después del temblor. No la seguí ese día. Sería extraño y yo no soy ese tipo de hombre. Pero la recordé. La recordé durante toda la semana siguiente mientras recorría mis potreros, revisaba el ganado, firmaba cheques y atendía reuniones con hombres de traje que hablaban de números y no de personas. La recordé mientras comía solo en esa mesa larga de madera que mi padre mandó hacer y que nunca llenamos del todo porque siempre fuimos pocos y orgullosos en esta familia. Una semana después fui al pueblo otra vez. Esta vez limpio, con mi camioneta, sin disfraz. La encontré en la ferretería de don Aurelio. Estaba preguntando por el precio de unas tablillas de madera y calculando en voz baja, con los labios moviéndose apenas, como quien suma en la cabeza porque no tiene calculadora cerca. Me quedé quieto en la entrada. Ella no me reconoció. Claro que no. La última vez que me vio yo parecía otro hombre. Compró solo 2 tablillas, las que alcanzaba con lo que traía en el bolsillo. Salió. Yo compré todo el paquete y le pedí al muchacho de la ferretería que se las llevara a donde ella viviera. No di mi nombre. Supe dónde vivía porque en ese pueblo todo se sabe. Una casita de adobe al final de la calle del Molino, con una ventana con macetas de geranios rojos y una puerta de madera que alguien había pintado de verde hace mucho tiempo. Vivía sola. Su madre había muerto el año anterior. El novio que la había traído a ese pueblo la dejó 3 meses después de llegar, sin explicación, con la mitad del dinero del arriendo gastado y una nota que decía que lo sentía. Ella se quedó. No porque no pudiera irse, sino porque se quedó. Eso también lo supe después. Esa clase de carácter no se aprende. ¿Se nace con él o no se nace? Mi nombre es Caleb Morrison. Tengo 41 años. Soy dueño de la hacienda El Nogal. 3,000 hectáreas de tierra al norte del condado, ganado de raza, 2 pozos propios y una casa que tiene más cuartos de los que necesito. Mi padre me enseñó a trabajar antes de enseñarme a hablar. Mi madre me enseñó a callar cuando no tenía nada bueno que decir. Ambos murieron cuando yo tenía 32 años, con 4 meses de diferencia uno del otro. Desde entonces aprendí que la soledad es solo ruido cuando no sabes llenarlo con algo que valga. No era un hombre amable, lo sé. Lo sabían en el pueblo, lo sabían mis trabajadores que me respetaban pero no me querían, diferencia que mi padre jamás tuvo que aprender porque él era de los dos, yo era frío, justo, pero frío. Hasta esa mañana de noviembre en la estación de autobuses. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora antes de que sigamos porque lo que viene va a sorprenderte. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo hoy, que te vamos a dejar un corazoncito. Necesitaba una cocinera. Eso era verdad. La mujer que había trabajado en mi cocina durante 12 años se había jubilado en agosto y desde entonces yo comía lo que Fermín, el encargado del establo, calentaba en la tarde. Frijoles de lata, tortillas frías, algún guisado que su esposa mandaba de vez en cuando con compasión silenciosa. No era una situación digna para nadie. Puse el aviso en la tienda de abarrotes de Doña Remedios, porque ahí se enteraba todo el pueblo de todo. Cocinera para hacienda grande. Buen sueldo. Lunes a sábado. Cuarto disponible si se necesita.
3 mujeres fueron a verme. La primera tenía buenas referencias, pero ojos calculadores que yo ya conocía bien. La segunda no sabía cocinar sin receta escrita, y eso en una hacienda es un problema. La tercera era Grace. Llegó un martes a las 9 de la mañana con una bolsa de tela que cargaba al hombro y los zapatos limpios aunque gastados. Tocó la puerta principal 3 veces, con fuerza pareja, sin dudar. Eso me gustó antes de abrir. Cuando la vi reconocí los ojos color miel. Ella no me reconoció a mí. Le pregunté si sabía cocinar para hombres que trabajaban duro. Dijo que sí. Le pregunté si le molestaba madrugar. Dijo que no. Le pregunté por qué quería el trabajo. Me miró directo y dijo: porque necesito trabajar y usted necesita cocinera. Las 2 cosas son ciertas al mismo tiempo. No sonrió al decirlo. No intentó caerme bien. Ni solo dijo la verdad con esa calma que tienen las personas que ya no tienen nada que perder pero tampoco nada que esconder. La contraté ese mismo día. El primer desayuno lo hizo al día siguiente. Huevos revueltos con chorizo, frijoles negros con epazote, tortillas de maíz hechas a mano y café de olla con canela. Fermín entró a la cocina con su sombrero en la mano y dijo en voz baja que llevaba meses sin comer tan bien. Yo no dije nada, pero me serví 2 platos. Grace trabajaba en silencio. No era de las que cantan mientras cocinan, ni de las que preguntan cosas que no les importan. Hacía su trabajo con precisión y con algo que yo no sabía nombrar entonces y que ahora entiendo que era dignidad. La dignidad de quien sabe exactamente cuánto vale lo que hace aunque nadie más lo vea. A la semana me preguntó si podía plantar hierbas en el borde del patio trasero. Cilantro, hierba santa, romero. Dijo que las compraba si yo no las tenía. Le dije que la tierra era libre. Al día siguiente había regresado con 3 macetas de barro y tierra negra en las manos. La observaba. Lo reconozco ahora sin vergüenza, aunque entonces me inventé 1000 razones para hacerlo. La supervisión del trabajo, el inventario de la cocina, el paso por el patio a revisar la bomba del agua, cualquier excusa que pusiera distancia entre lo que sentía y lo que me permitía sentir. Ella se movía por esa cocina como si siempre hubiera sido suya. Reorganizó las especias por orden de uso, no de tamaño. Cosió una cortinita de tela de cuadros para la ventana que daba al patio. Reparó ella sola el cajón que llevaba trabado desde que yo podía recordar, con un clavo y una lija que encontró en la bodega sin pedirme permiso ni disculpas. Una tarde la encontré sentada en el escalón del patio trasero con un libro viejo en las manos. El sol de las 5 le caía de lado en el pelo castaño y ella tenía una expresión que solo se tiene cuando uno se olvida por completo de que el mundo existe. Me detuve más tiempo del necesario. Ella levantó la vista. Yo seguí caminando. Hubo un miércoles que llovió desde la madrugada. Uno de esos aguaceros del norte que doblan los árboles y dejan el patio convertido en un río de lodo. 3 de mis trabajadores no pudieron llegar desde el pueblo. El techo de la bodega nueva crujía de una manera que no me gustaba. Estuve afuera desde las 6 de la mañana revisando cercas, moviendo ganado a terreno alto, metiendo herramientas. Ya regresé a las 2 de la tarde empapado hasta los huesos. Grace estaba en la cocina con una olla de caldo de res humeando en el fogón y una toalla limpia en la mano que me extendió sin decir nada cuando me vio entrar. Me quedé parado en la entrada con el agua escurriéndome de la ropa y esa toalla en la mano. No recuerdo la última vez que alguien me dio una toalla. No es una queja. Es solo un dato que esa tarde me golpeó de una manera que no esperaba. Me senté a comer solo en la cocina porque el comedor estaba al otro lado de la casa y el frío no me daba ganas de caminar hasta allá. Ella me sirvió sin hacer preguntas y se quedó pelando papas en el otro extremo de la mesa. Comimos en silencio. Bueno, ella peló papas. Yo comí. Pero fue el silencio más cómodo que había tenido en años. 3 semanas después encontré su carta de renuncia doblada debajo de la cafetera. Decía que le agradecía la oportunidad, que había conseguido trabajo en un hotel del pueblo que pagaba más, que me dejaba las recetas escritas para quien llegara después. La leí 2 veces. Doblé el papel. Lo puse sobre la mesa. Fui a buscarla. Estaba en su cuarto empacando la bolsa de tela. Le toqué la puerta abierta con los nudillos. Ella levantó la vista sin sorpresa, como quien esperaba que esto pasara. Le pregunté cuánto pagaba el hotel. Me lo dijo. Le ofrecí el doble sin pensarlo 2 veces. Ella frunció el ceño. No con desconfianza. Con algo más parecido a la incomodidad de quien no sabe cómo recibir algo bueno sin sospechar de él. Dijo: «No tiene que hacer eso, señor Morrison», le dije. «Lo sé». Silencio. Dije: «Pero su caldo aguanta el frío mejor que cualquier cosa que haya tomado en 40 años, y eso tiene un precio que el hotel no va a poder pagar».
No era toda la verdad, pero era suficiente verdad para que ella pudiera aceptarla sin que ninguno de los dos tuviéramos que decir lo demás todavía. Se quedó. Si llegaste hasta aquí, comenta de qué ciudad nos estás viendo. Te lo agradecemos y te dejamos un corazoncito en tu comentario. Los días que siguieron fueron distintos. No de golpe, despacio, como cambia el color del cielo antes de que uno se dé cuenta de que ya es de noche. Ella empezó a dejar una taza de café en mi escritorio cuando yo trabajaba hasta tarde en los libros de contabilidad. No lo anunciaba. Simplemente aparecía la taza humeando sobre el escritorio y ella ya había regresado a la cocina. Yo empecé a llegar a comer puntual. Eso no lo había hecho en años. Una tarde le pregunté por el libro que estaba leyendo. Se llamaba algo que no recuerdo, pero era sobre una mujer que cruzaba un desierto a pie para llegar a donde quería estar. Grace lo contó con una animación tranquila que no era efusiva, sino honesta. La animación de alguien que de verdad le importa lo que está diciendo. Hablamos 40 minutos sobre ese libro sin que yo hubiera leído ni una página. Fue la conversación más larga que había tenido con alguien en meses. Me fui a dormir esa noche pensando en lo que ella había dicho sobre la mujer del desierto. Que lo más difícil no fue el camino, sino decidir que valía la pena hacerlo. Hubo una noche de diciembre que no voy a olvidar mientras viva. Habíamos terminado de cenar tarde porque una vaca había parido con complicaciones y yo pasé horas en el establo con el veterinario. Grace no se había ido a dormir. Tenía el fogón encendido y estaba haciendo atole de guayaba que olía a infancia, aunque yo no tuviera recuerdos de mi infancia que olieran así. Me senté. Ella sirvió 2 tazas sin preguntar. Afuera el viento movía los nogales y la luz de la cocina era la única en toda la hacienda. Le dije, sin haberlo planeado, sin haber practicado la frase. Cuando te vi en la estación de autobuses aquel día de noviembre, darte tu bufanda a un desconocido, algo cambió en mí que no sé cómo explicar. Ella se quedó quieta. Preguntó despacio. ¿Eras tú? Asentí. Me miró de una manera que no era enojo ni sorpresa, sino algo más profundo. Como si estuviera recalculando una suma que ya tenía hecha y descubriera que el resultado era distinto. Dijo en voz baja. Te di mi única bufanda. Dije, lo sé. Dijo, y no me la devolviste. Dije, no. Silencio. Ella sonrió. No amplio, solo un lado de la boca, pero fue real. Dije, todavía la tengo guardada, y ese fue el momento. No fue un beso esa noche. No fue una declaración con palabras grandes, fue solo 2 tazas de atole y una bufanda azul entre los dos, y el viento afuera, y la luz amarilla, y ella que me miró como si yo fuera una persona. Solo eso. Como la primera vez. El 1 de enero Grace plantó un rosal en la entrada de la hacienda. No me pidió permiso. Lo hizo un domingo por la mañana temprano, con guantes de jardinería que compró ella misma y tierra nueva que trajo en cubetas. Cuando lo vi desde la ventana ya estaba plantado. Todavía sin flor pero firme, con unas hojas verdes oscuras que brillaban con el rocío. Salí. Le pregunté por qué un rosal ahí. Dijo, porque las entradas deberían tener algo que te recuerde que vale la pena regresar. Me quedé callado un momento. Dije, en 30 años que llevo viviendo aquí nunca pensé en eso. Dijo, por eso lo planté yo. No dije nada más. Me quedé a su lado hasta que ella terminó de acomodar la tierra. Y luego le pregunté si quería ver el resto de la hacienda, los potreros del norte que en enero tienen una luz distinta, dorada y fría al mismo tiempo, que yo no le había mostrado a nadie desde que mi madre estaba viva. Dijo que sí. Caminamos 2 horas por los linderos del norte ese día. Ella hacía preguntas sobre el ganado, sobre los nogales, sobre por qué el río que cruzaba el potrero bajaba más turbio en invierno. Preguntas reales, de quien quiere entender, no de quien quiere parecer interesado. Yo respondía y me escuchaba con esa atención completa que tiene la gente que sabe que el tiempo de otro vale. A la vuelta, cuando ya el sol se metía detrás del cerro y el frío volvía con fuerza, ella dijo algo que no esperaba. Dijo, mi mamá siempre decía que los lugares te eligen a ti antes de que tú los elijas a ellos. Pregunté, ¿y este lugar te eligió? Se quedó mirando la hacienda desde lejos, con la luz última del día en los muros blancos y el humo del fogón saliendo por la chimenea de la cocina. Dijo, creo que sí. Y yo pensé, sin decirlo todavía, que no era solo el lugar. No voy a decir que fue fácil. Sería mentira y ella merecía algo mejor que mentiras bonitas. Hubo una tarde que le dije algo brusco sobre la manera en que había organizado el almacén y ella me miró sin bajar la vista y me dijo con voz tranquila que si quería corregir su trabajo podía hacerlo con respeto o no hacerlo. Que ella no era una herramienta y no iba a ser tratada como una. Me quedé frío.
No porque fuera injusto, sino porque tenía razón y yo lo sabía y nadie me lo había dicho en mucho tiempo. Me disculpé, sin rodeos, sin excusas. Ella asintió y siguió con su trabajo. Esa noche pensé que la mayoría de las personas que habían pasado por mi vida habían preferido callar antes que decirme la verdad, y que eso no era respeto, era miedo, y que había confundido los dos durante demasiados años. La propuesta no fue elegante. No hubo flores, ni restaurante caro, ni anillo en una copa de champaña como en las películas. Fue un sábado de marzo en la cocina, mientras ella cortaba verduras para la sopa de la tarde, y yo entraba con el parte del veterinario en la mano y me distraje mirándola tanto que choqué con el marco de la puerta. Ella se rió. Un sonido limpio y genuino que llenó la cocina de una manera que yo no sabía que una cocina podía llenarse. Me quedé parado con el parte en la mano y la vergüenza en la cara y dije, sin calcularlo, Grace, me gustaría que te quedaras. No como cocinera, como lo que quieras ser, pero que te quedaras. Ella dejó el cuchillo, me miró, dijo, ¿y la bufanda me la devuelves? Me reí. Yo, que no me reía de verdad desde no recordaba cuándo, dije, la bufanda te la devuelvo. Ella dijo, entonces me quedo. Eso fue en marzo. En mayo plantamos más rosales. En julio ella empezó a enseñarle a leer a la hija de Fermín los sábados por la mañana en la mesa grande de la cocina. En septiembre yo aprendí a hacer el caldo que ella hacía, aunque no me quedó igual. Ella dijo que estaba bien, que las cosas no tienen que quedar igual para ser buenas. Tenía razón en casi todo. No en todo, que quede claro. Somos dos personas y a veces disentimos, y a veces uno de los dos tiene que ceder, y a veces los dos, y eso también lo aprendí de ella. Que en una relación que vale no es cuestión de ganar, sino de construir. Lo que aprendí de todo esto es lo siguiente, y lo digo para quien lo necesite escuchar. La generosidad no pide permiso. Grace no me conocía ese día en la estación. Yo podría haber sido cualquier cosa, pero ella vio a una persona que tenía frío y actuó desde lo que era. No desde lo que sabía. Eso es carácter. Y el carácter no se compra con todo el dinero de 3,000 hectáreas de tierra y 2 pozos propios. Lo segundo que aprendí es que la soledad que uno construye con orgullo es la más difícil de desmantelar. Yo había levantado muros que llamé dignidad y distancia y profesionalismo, y eran solo miedo disfrazado de fortaleza. Grace no los tiró abajo de un golpe. Los fue deshaciendo despacio, con paciencia y con esa verdad tranquila que tienen las personas que no necesitan que el mundo las aplauda para saber quiénes son. Lo tercero, que recibir también es un acto de valentía. Yo no sabía recibir ni un caldo, ni una toalla, ni una palabra honesta. Aprender a recibir fue tan difícil como cualquier cosa que haya hecho en 41 años. Y lo último, que los lugares y las personas que valen la pena tienen raíces. Como el rosal en la entrada, que ya para el siguiente enero tenía las primeras flores abiertas, rojas y firmes contra el frío de la mañana. Como ella. Como esta hacienda que por primera vez en muchos años se siente como lo que siempre debió ser. Un hogar. La bufanda azul está en el cajón de mi mesita de noche. Deslavada, con un hilo suelto en una punta que Grace quiso coser y yo no la dejé. Está perfecta así, como recordatorio de que a veces la cosa más simple que alguien puede hacer por ti, darte lo poco que tiene porque te ve como una persona, es la que cambia todo. Ella lo hizo sin saber quién era yo. Yo me quedé sin saber que me estaba cambiando. Así funciona la gracia, supongo. No avisa, solo llega.